Que Dios le bendiga, hermanos, en esta noche. Es para mí un gozo en el Señor el poder eh, estar con ustedes una vez más en esta noche. Este es el programa Estudiando las Escrituras. Eh, Antes de comenzar, quisiera hacer una pequeña oración. Señor, te alabo, te glorifico y te bendigo, Señor. Te doy gracias por tu grande amor y por tu gran misericordia. Tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Te pido, Señor, que hable a tu pueblo, que ministre a tu pueblo, Señor. A ti sea la honra y la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. El título del mensaje en esta noche es Promesa de la venida del Señor. Promesa de la venida del Señor. Y está basado en el segundo de Pedro, capítulo 3, del 1 en adelante. Dice la palabra de Dios lo siguiente: Amados, esta es ya la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con admonición vuestro sincero discernimiento, para que hagáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los últimos días vendrán burladores, sarcásticos, andando según sus propias concupiscencias, diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Y porque desde el día en que los padres murieron, no, en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen como estaban desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que desde los tiempos antiguos existían por la palabra de Dios, los cielos y también la tierra, surgida de agua, sentada en medio de las aguas. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra actual están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces, dice la palabra de Dios, que el Señor no retarda su promesa, porque la venida del Señor es una promesa. Entonces, dice, el Señor no retarda su promesa. La venida del Señor es una promesa y el Señor cumple con sus promesas. El Señor cumple con sus promesas. Entonces, aquí está diciendo, dice, en ambas
despierto con admonición vuestro sincero discernimiento. En inglés dice pure mind, right? Pure mind, right? Dice una mente pura, ¿no? Sinceridad, ¿no? Dice, para que hagáis memoria de las palabras. Así que, para que hagáis memoria, para tener presente, para estar atento, para no pasar por alto las palabras, para estar consciente de lo que el Señor manda en su palabra. Dice, para que hagáis memoria, ¿verdad? Para que hagáis memoria. Dice, él dice mindful, en inglés dice mindful, es decir, poner atención, estar atentos, enfocados, mindful. Hagáis memoria, tener presente, estar conscientes de lo que dice la palabra de Dios. Ahora, aquí específico, aquí dice de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, ¿va? Por Isaías, por Jeremías, por Malaquías, por los profetas, ¿no? Y del mandamiento del Señor, dice, y Salvador declarado por vuestros apóstoles. Así que de lo que el Señor, de lo que los apóstoles, del mandamiento que el Señor le dio a los apóstoles, y los apóstoles los compartieron con el pueblo, y del mandamiento que los apóstoles estaban dando al pueblo de parte del Señor. Dice, y del mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles. Así que estar en línea con la palabra, estar consciente de lo que dice la palabra. Vivimos en tiempos turbulentos. Usted ve por lado y por la izquierda, ¿no? Todo lo que está pasando. Pero en medio de esta situación, todo hijo de Dios lo que tiene que hacer es tener su mirada puesta en la palabra. Fijo en la palabra. Ese mindset, ¿no? Enfocado en la palabra de Dios. Que la palabra de Dios es lo más importante que hay. Lo más importante que hay. Sí, la palabra es más poderosa que una espada de dos filos. Y era la más poderosa que usaban los soldados romanos en aquellos tiempos. Pero ahora la palabra es más poderosa que cualquier arma que haya. La palabra es más poderosa que cualquier arma de neutrones. La palabra de Dios es más poderosa que cualquier arma de antimateria. Porque la palabra eso es lo que creó la materia. Todo el mundo que existe fue creado por la palabra de Dios. Entonces, aquí nos manda, nos manda Pedro, dice que tenemos que estar atentos a la palabra, enfocados en la palabra y traer a la memoria las palabras que habían sido dichas, es decir, estar empapados siempre en la palabra, estar siempre recordándonos eso. Ahora dice, sabiendo primero esto, que en los últimos días vendrán burladores, allí sarcásticos, andando según su propia concupiscencia. ¿Verdad? Ahora, eso es lo que dice esta versión, la versión Reina Valera revisada. Si leemos la versión Reina Valera de 1960, la versión de Reina Valera de 1960, dice, a ver,
Dice, para tenga en memoria las palabras que antes han sido hechas por los santos profetas y el del mandamiento del Señor y Señor Salvador dado por nuestros apóstoles, sabiendo que primero esto, que en los posteriores días vendrán burladores andando según su propia concupiscencia. En la versión revisáis sarcásticos, ¿no? Así que habla como, habla con sarcasmo, ¿no? Pero esta versión dice andando según sus propias concupiscencias. Esa es la versión Reina Valera 1960. Ok. Vivimos en tiempos en los cuales muchos sistemas han hecho a un lado la palabra de Dios. Han hecho a un lado la palabra de las escuelas. Han hecho a un lado la palabra de Dios en las aulas académicas y no toman en cuenta la palabra de Dios. En los trabajos, muchas veces si tú eres cristiano, se burlan porque tú eres cristiano, porque tú le sirves a Dios. Y muchas personas les gusta ser cristianos de la secreta, ¿no? Sí, porque temen sí que son cristianos porque creen que se van a burlar de ellos. Dice, y el sistema está hecho como que para beneficiar a sus burladores, ¿no? Los burladores. Dice que esto, que en los posteriores vendrán burladores, que se burlan de la palabra, que se burlan de la cosa de Dios, que no respetan la cosa de Dios. Que si la palabra de Dios dice que no hay que adorar ídolos, igual lo hacen. No tomando en cuenta lo que dice la palabra de Dios. Hay muchos que hacen eso, adoran ídolos, practican el espiritismo, practican la idolatría o juegan a las cartas y todo eso y creen que se van a salvar. Se están burlando a sí mismos. Pero a Dios nadie lo puede burlar. A Dios nadie lo puede burlar. Si tú estás en pecado y vas a la iglesia y crees porque estás yendo a la iglesia te va a salvar, no es así. Tienes que arrepentirte de tu pecado. No, yo no digo que no se pueda salvar, no tiene que arrepentirse de su pecado. Pero no solamente esto se aplica a individuos, pero también se aplica a naciones, a instituciones, a sistemas. Porque son sistemas que de alguna manera están entretejidos, que tienen una sinergia. Entonces, hay sistemas que se burlan de lo que Dios manda, porque hacen leyes que van contra la palabra de Dios, o sistemas que obran en contra de lo que Dios dice. Hay naciones que se burlan de la palabra de Dios, que se burlan de lo que Dios dice, que andan conforme a sus propias concupiscencias. Muchas personas, pues la concupiscencia concupiscencia tiene varias connotaciones. Concupiscencia es un apetito desordenado por los placeres sensoriales o bienes materiales. Entonces, la concupiscencia abarca muchos factores, muchas cosas. Puede ser la concupiscencia por el poder, la concupiscencia por la fama, la concupiscencia por el materialismo. No es que la fama sea mala, pero la concupiscencia.
No es que la fama sea mala, porque nuestro Señor Jesucristo fue famoso, pero la fama de nuestro Señor Jesucristo fue una fama, eh, fue una fama en la línea del bien. Fue una fama que, que podríamos decir que es famoso haciendo la obra de Dios, en la agenda de Dios, haciendo lo correcto, haciendo el bien, no perjudicando ni haciendo daño, ni pisoteando a los más débiles. Entonces, se habrán, ahora, los burladores, muchas veces la persona tienden a ver el significado del burlador, pero es una palabra que se analiza y tiene, tiene varios matices. Entonces, el matiz, hay burladores que son políticos, ¿no? Hay naciones que son burladores, ¿no? Hay, hay sistemas que son burladores, ¿no? Entonces, que andan buscando su propio beneficio, su propio bienestar, que no le importa lo demás, y que andan buscando lo suyo propio, que tienen hambre, tienen ambición de lograr cosas, pero no le importa llevarse por delante a medio mundo. Esas son las personas que la palabra de Dios denota que son malvadas y perversas, ¿no? Personas malvadas y perversas que hacen mal y mal y mal y piensan que Dios no está mirando. Y Dios está mirando y tiene una lista. Y este tipo de personas son las que son a las que Dios le tiene un buen castigo preparado en el infierno, si es que no se arrepiente, ¿no? Todo ser humano tiene tiene la posibilidad de salvación, porque para eso vino nuestro Señor Jesucristo. Para eso vino. Dice la palabra de Dios que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con otro, no queriendo que nadie perezca. Es decir, que todos los que andan ahí creyéndose la última Coca-Cola en el desierto y haciendo maldad, haciendo y deshaciendo, creyendo porque tiene sus millones y billones y tienen esto y ya tienen aquello, les tengo una noticia. Van a perecer si no se arrepienten. Y el problema es que si, de acuerdo conforme a lo que estén haciendo, tienen un problema con Dios. Porque hay ciertas cosas que Dios no puede pasar por alto. Entonces, Dios perdona, pero no hay que jugar con la paciencia de Dios. Y Dios se le aplica a las naciones, se le aplica a los individuos, se le aplica a la persona. Pero cuando dice hasta acá, hasta acá. ¿Va? Entonces, esto lo digo porque después Dios manda sus juicios, Dios manda sus... Después la gente dice, ¿por qué? ¿Y por qué? Pero Dios siempre advierte. Dice la palabra de Dios, diciendo, ¿dónde está la promesa de su acontecimiento, de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Va? Entonces, estas personas
Dicen, todas las cosas permanecen desde el principio de la creación. Dice, estos ignoran voluntariamente que en tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Estas personas ignoran voluntariamente. Es decir, que no es que ignoren, sino que voluntariamente sí que ellos hacen caso omiso. Y normalmente son personas muy educadas, intelectuales. Pero no solamente voy a poner acá los intelectuales, porque también hay personas que no son intelectuales y todo eso que también ignoran voluntariamente. Que, que Dios hizo los cielos, que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos. Entonces, y en esto caen quienes, los arqueólogos, los científicos, los geólogos, los antropólogos, muchos de ellos, que viendo, ellos llegan a ciertas elaboraciones. Entonces, hay muchos que se restringen ahí, pero hay unos que incurren en ciertas actitudes verbales que connotan el burlarse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Dios se burla de los burladores. Dios se burla de los burladores. Entonces, esta persona, ahora, esto abarca porque muchas veces esas personas ignoran a Dios y se enfocan en sí mismos. Se enfocan en sí mismos. Teniendo apetito en la avaricia, por la codicia, en la envidia, en el rencor. Y eso es lo que se ve en el mundo. Eso es lo que se ve en el mundo. Y es en esa línea que el mundo está caminando. Y estas personas ignoran, dice la palabra de Dios. Dice, y estas personas ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Y que proviene del agua y que por el agua subsiste. En inglés dice, out of the water and in the water. Out of the water and in the water. Es la versión en inglés. El asunto es que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Entonces, hay burladores que profesan ser cristianos, pero hacen obras de impíos o avalan las obras de los impíos. Está la agenda del mundo y está la agenda de Dios. Yo te hago una pregunta. ¿En cuál agenda te mueves tú? ¿Estás obrando de acuerdo a la agenda de Dios? ¿O estás obrando de acuerdo a la agenda del impío, del mundo perdido? Porque la agenda de Dios es que las almas se salven. Porque para eso vino Cristo.
para que el mundo sea salvo por él. Y eso te digo a ti, amigo, que no conoces a Dios. Tú que te burlas de las cosas de Dios, tú que te burlas de los hermanos, tú que no crees en el Señor, tú que estás perdido en tus pecados, yo te hago la pregunta a ti. ¿Dónde, en, cuál es tu posición en este momento en lo que se refiere a la eternidad? ¿Eres salvo o no eres salvo? Mira, este mundo aún está. ¿Sabe por qué Cristo no ha venido todavía? Porque Cristo quiere que tú te salves. Cristo no quiere que tú perezcas. El Padre no quiere que tú perezcas, porque el Padre es el que va a dar la orden para que venga nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Padre te está dando tiempo para que tú te arrepientas y vengas a los caminos de Dios. Porque la promesa de la venida, de que el Señor viene, viene, de que Él viene, viene, pero el asunto es, amigo y amiga, ¿estás tú preparado para lo que viene después? Porque estamos en los últimos días, estamos en los últimos tiempos ya. Estamos viendo en los últimos tiempos de este planeta Tierra. Hay quienes vivieron en el principio de la Tierra, ¿no? De la creación de la Tierra, todo eso. Nosotros estamos en los últimos tiempos. Y esta oportunidad Dios está dando a ti para que te arrepientas y te salves. No debes pasar esta oportunidad, pues yo te digo, si uno conoce a Cristo, entrégale tu vida. Olvídate de aquello que te quiere tener atado al pecado. Arrepiéntete y dale la espalda al pecado. Dale la espalda a tu pasado pecaminoso. Y hazte de la salvación. Dice la palabra, es que el reino de los cielos es de los valientes, y solo los valientes lo arrebatan. Solo valiente lo arrebata. Ahora, hablo de la importancia de la palabra de Dios. Porque los cielos y la tierra, la creación fue hecho por la palabra de Dios. Por eso digo que es más poderosa, el más poderoso que hay. El más poderoso que hay. Y por lo tanto, la palabra de Dios tiene que ser respetada en todo ámbito, en todo lugar. La palabra de Dios tiene que ser respetada. Dios honra a los que tiemblan a su palabra, a los que son reverentes a su palabra. Dios honra a los que le honran. Si tú honras a Dios, Dios te honra. Dice que Dios honra a los que le honran, pero los que no obedecen su palabra o no le honran serán tenidos en poco. Pero los que no le honran serán tenidos en poco. Dice la palabra de Dios. Esos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, y que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de ese entonces pereció anegado en agua. El mundo de ese entonces pereció anegado en agua.
En otras palabras, con Dios no se juega. Amigos, con Dios no se juega. Naciones, con Dios no se juega. Políticos, con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Un mundo fue destruido por agua. ¿Ah? ¿Quién sabe qué tenía esa gente? Tal vez tenía armas más avanzadas que la que hay ahora. Ahora hay armas nucleares, pero tal vez ellos tenían más cosas. Y si Dios decidiera acabar el mundo con agua ahora, igual pasaría, no aguantaría. ¿No? Si Dios decide que el mundo se acabe con agua, ya. Todo lo que tiene que hacer Dios, mandar una estrellita por ahí que está llena de agua, un planeta, o acercarle y ya. O abrir las cataratas. ¿Quién sabe qué Dios tiene allí? ¿Entiendes? Entonces, pero Dios dijo que ya no iba a destruir el mundo por agua, ya no, sino que ya no, porque él sintió, él que no le iba a destruir por agua, cuando vio el, el holocausto que Noé le preparó, el sacrificio que Noé le preparó, el altar que Noé le preparó cuando salió del arca, él olió eso y él dijo que ya no iba a destruir el mundo por agua. Se da cuenta cómo los errores del hombre, las fallas del hombre, hace que pierda ciertas cosas. Porque el hombre, antes del diluvio, el ser humano puede vivir 700, muchos, cientos de años, ¿va? Y eso la vida se le redujo a un menos del 10%, a un 10%. Vamos a decir, porque que supongamos que eran 1000 años, ahora el hombre vive 100 años, 10%. 10 y algo por ciento. Entonces, dice la palabra de Dios, ¿va? Por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. El mundo de ese entonces pereció anegado en agua. ¿Y por qué pereció? Por la maldad, por la impiedad, por el deseo de hacer solamente el mal y estar pegando el mal, porque la gente no se arrepentía. Y era un mundo. Había ciudades, había naciones, había gente. Como ahora que tú andas para arriba, por aquí, uno que camina por acá y no hay gente por todos lados. Así era aquel mundo. Había edificios. ¿No? Era gente inteligente, tal vez había científicos, había de todo. ¿No? Este mundo pereció. Este mundo pereció. ¿Por qué? Porque también se burlaron. Y también, igual como se burlaban también de Noé, cuando estaba haciendo el arca. ¿No? Esa gente pereció. Bueno. Llevó el arca, nosotros Jesucristo simboliza el arca. Todo aquel que cree que hizo el arca es salvo. Es salvo. Dice, aquí hay muchas cosas, hermanos. Aquí, hermanos, hay muchas cosas que se pueden explicar. Uno puede, pero esto tomaría mucho tiempo. Y además que esto, la palabra de Dios revela muchas cosas, ¿no? Pero hay muchas cosas que tal vez mucha gente no está, como podemos decir, preparada para saber. Pero el Señor, el Espíritu Santo Dios revela muchas cosas, ¿no? Pero aquí nos está dando a entender la palabra de Dios, los hechos, nos está revelando, nos está dando a entender las situaciones que se dieron por las malas actitudes de las personas. Y aquí está, cuando habla de eso, es un mundo. Ahí habían ciudades, habían gobiernos, había de todo. Continente. Dice muchos que era solo un continente, pero
Lo cierto es que ese mundo fue destruido. Y no era fue destruido ese mundo entero. Dice la palabra del Señor. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, dice, ahora. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Así que todos los hombres impíos que a través de la historia van a resucitar y van a ser lanzados al lago de fuego para ver un juicio, va a pasar por un juicio y van a ser lanzados al lago de fuego. Y los impíos que estén vivos cuando sea el fin del mundo, cuando Dios venga y que ponga todo ya y que ya diga hasta aquí, entonces los impíos van a ir a la perdición, y este mundo, dice la palabra, que va a ser quemado por fuego. Este mundo va a ser destruido. Así que Dios tiene su agenda y su programa, y Dios va a llevar su agenda y su programa, sea como sea. Dios ya dijo lo que iba a hacer. Ya nadie, todo lo que andan ahorita, todo lo que andan haciendo maldad, ahí está Dios escribiéndolo en su librito ahí. Y ya al momento, Dios va a orar y actuar. ¿Verdad? Dice, y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amado, dice, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. En otra palabra, Dios puede esperar. Para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Verdad? Entonces, tenemos que, nosotros, el pueblo de Dios tiene que amar, obedecer los mandamientos, andar conforme a la palabra, andar en el Espíritu y esforzarnos y hacer lo que el Señor manda para mientras llega su venida. ¿Vale? Obedecer la palabra, estar atento a la palabra, es decir, estar conscientes de lo que la palabra dice y poner la palabra por obra. ¿Vale? Poner la palabra por obra. ¿Vale? En medio de un mundo que anda en tinieblas, ser luz y amar. En medio de un mundo, ¿va? y predicar el evangelio, así que hablar el evangelio, dice la palabra, aunque no quieran escuchar, hay que darle el evangelio, porque de todos los que no quieren escuchar, unos van a escuchar y se van a salvar. Ese, porque viene el fin, entonces el Señor viene, desde que el Señor viene, pero para mientras tenemos que aplicar la palabra. Ese es lo que el Señor nos ha mandado, que aplicar la palabra. Dice, ahora este mundo va a ser, dice, destruido por fuego. Dice que un año, 1000 años, es decir, un día para Dios es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a arrepentimiento. Así que Dios no quiere que las familias perezcan, Dios no quiere que el ser humano perezca. Dios no quiere, por ejemplo, Dios no quiere que un hermano, si tienes un hermano, que tu hermano perezca, no, si tienes una hermana que ella perezca, Dios no quiere que tu mamá perezca en el infierno, Dios no quiere que ellos se vayan, Dios no quiere que nadie se vaya al infierno, esa es la voluntad de Dios, Dios no quiere que nadie se pierda. Si para eso Dios mandó a su Hijo, para
para morir en la cruz del Calvario, para que de esa manera nosotros pudiéramos ser salvos. Dice, porque tal manera amó Dios al mundo que ha sido unigénito para que todo el que crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Para eso vino el Señor Jesucristo. Dios mismo, en forma humana, bajó, fue a la cruz, murió, resucitó al tercer día, para que la humanidad fuera salva. Esa es la voluntad de Dios. El que se pierde es porque quiere. El que se va al infierno está lleno solito. Las naciones que se pierden es porque estas naciones sí quieren perder. Y las naciones también se van, porque dice la palabra de Dios, dice, los malvados, dice, se irán al infierno. Todas las naciones que olvidan a Dios. Eso lo dice la palabra de Dios en el Salmo 9, ¿va? En el Salmo 9 dice, los malvados, dice, se irán, dice, los malvados se irán al infierno, así los malos, los impíos, ¿va? Los que no quieren buscar a Dios, se irán al infierno, dice, ¿va? Todas las naciones que se olvidan de Dios, dice, ¿va? Todas las naciones que se olvidan de Dios, ¿va? Los malvados se irán al infierno. Todas las naciones que se olvidan de Dios van al infierno. Eso dice la palabra de Dios. Dice que el Señor quiere que todos se arrepientan, que todos procedan al arrepentimiento. Y si tú te arrepientes, eres salvo. Si no te arrepientes, estás bajo condenación. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Sabemos, como todo, es decir, que todo lo que está acá, todo va a ser, todo este mundo como lo vemos ahora, ya no va a ser. Yo lo hice. Dios va a ser un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero este mundo va a ser, Dios se va a encargar, porque Dios va a acabar con toda la maldad, con todos los impíos, y va a haber un mundo totalmente nuevo. Así que una tierra nueva y un cielo nuevo. Así que no es que Dios va, porque muchos dicen que Dios va a purificar a casa, no. Dios va a ser uno nuevo. Hay una diferencia entre algo renovado y algo nuevo. Renovar, no, Dios va a hacer y vivir cielo nuevo y una tierra nueva. Así que Dios va a hacer todo nuevo. Nuevo es nuevo. No es que Dios vaya, porque muchos creen que Dios va a purificar la tierra, ¿verdad? Que Dios solamente va a purificar, todo va a ser quemado. Y que eso ya no va a ser así, ¿verdad? Dios va a acabar con todo, va a ser un cielo nuevo y una tierra, así que un universo nuevo y una tierra nueva. Eso es lo que va a hacer Dios, ¿verdad? Porque la tierra está contaminada del pecado, ¿verdad? Va a ser totalmente diferente. Así que, vos te digo, amigo, si tú te pierdes, te vas a perder eso. Porque vienen cosas maravillosas para todos los que vamos a Cristo. Tenemos la vida eterna. Somos ciudadanos de la ciudad celestial. Vamos a dar a la tierra. Dice la palabra es que los justos tendrán la tierra por edad, pero una tierra nueva. Una tierra nueva. Y en esa tierra, Dios cuidará soberano. Dios será nuestra luz. Una tierra llena de paz. No va a haber más guerra, no va a haber más maldad, no va a haber más odio.
no va a haber más muerte, no va a haber más sufrimiento. Una tierra nueva y cielos nuevos. Nuestro Señor Jesucristo, cuando venga, va a gobernar aquí en la tierra por 1000 años. Eso va a ser después de la gran tribulación. Ese va a ser una probadita de lo que va a ser el cielo nuevo y la tierra nueva. Dice, por lo tanto, tenemos que vivir, dice la palabra de Dios, santa y piadosamente. Santa, apartados del mal, piadosamente. Decir que godly es como Dios manda, vivir de acuerdo a Dios, vivir en amor, amando a Dios y amando a nuestro prójimo. Y esperando, dice, y esperando y apresurándoos para la venida de Dios, el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Amén. Amén, amén. Amén, amén. Dice, por lo cual, oh hermanos, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. En otra palabra, cuando Cristo venga, hermano y hermana, cuando Cristo venga, tú tienes que estar bien, tienes que llevar una vida correcta, tienes que estar, sí que tiene que tener, tiene que dar de acuerdo, tiene que estar bien en obediencia, irreprensible y sin mancha, irreprensible y sin mancha, una vida correcta delante de Dios. Tiene que estar viviendo en santidad, andando en el Espíritu, andando en el Espíritu. Ahora, eso es lo que dice la palabra de Dios en el libro de, lo dice en el libro de, esa es la tercera de Pedro, esa es la tercera de Pedro. Ahora dice la palabra de Dios en el libro de 2 de Pedro, capítulo 2 del 4 al 9, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. El mundo de los impíos. ¿Va? Así que Dios trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y a esos impíos no los perdonó. ¿Pero por qué no los perdonó? Esos impíos no los perdonó porque los impíos no se quisieron arrepentir. ¿Va? Y quizá cuando los impíos se quisieran arrepentir ya era demasiado tarde, porque el arca estaba cerrada. ¿Va? Dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Es tremendo esto. Por eso las naciones tienen que tener mucho cuidado con respecto a la impiedad. Tienen que tener un check ahí. Evitar leyes impías, acciones impías, actuar impíamente, obrar impíamente, porque Dios es muy severo
con las naciones impías. Es muy severo con la gente impía. Las naciones impías. Si una nación es impía, ¿verdad? Dios, a través de la historia, Dios ha mandado juicios a naciones impías. Por eso es importante es importante no endurecer el corazón para con Dios, no endurecerlo. ¿No? Es importante no endurecer el corazón para con Dios. Porque cuando la persona endurece su corazón para con Dios, puede llegar al punto de no retorno. Y eso es muy peligroso, porque de ahí lo que viene después del juicio. Y eso aplica a todo. Ahora, con respecto a eso, ¿va? Que la impiedad, ¿va? O la maldad, ¿va? Es un sentimiento fuerte, intencional, profundo de hacer daño y de inmoralidad o de maldad, ¿va? Que permea a la persona, que permea la vida de la persona, la manera de pensar a las personas y sus acciones, ¿va? Entonces, una persona puede ser impía, pero no solamente una persona, una nación puede ser impía, ¿va? Y las sociedades pueden ser impías, una civilización puede ser impía, ¿va? Una cultura puede ser impía, ¿va? Entonces, como digo, abarca civilizaciones, ¿va? Y Dios juzga la impiedad con severidad, ¿va? Entonces, hay un nivel, ¿va? De maldad que es cuando las personas ya no le hacen caso a la conciencia. Es muy peligroso cuando las personas tienen como cegada la conciencia. Es muy peligroso, ¿va? Porque es cuando podemos decir que la persona llega a ese punto de no retorno, ¿va? Es cuando el enemigo, es cuando Dios manda sus juicios, ¿va? Entonces, no es un juego, y eso tiene que ver mucho con el pecado, tiene que ver mucho con la maldad. Y es cuando la persona le abre la puerta al enemigo, le abren la puerta al corazón por medio del odio, por medio del rencor, ¿va? Y la única manera, y realmente la impiedad no va a soltar al que lo tiene prisionero. Y la maldad no, el único que lo puede soltar es Cristo si la persona se arrepiente. Porque esa impiedad y esa maldad va a llevar a la persona al infierno, ¿va? Hay personas que tienen oportunidad para arrepentirse, hay personas que no tienen, pero la oportunidad está ahí. Son las personas que tienen que aprovechar esa oportunidad cuando se les presenta, ¿va? Porque para eso vino Cristo. Cristo vino para rescatar a aquello que se haya perdido, ¿va? Entonces, la impiedad tiene que ver con la maldad, malicia y la iniquidad, ¿va? Entonces está la maldad activa, que son acciones abiertamente malas, como la injusticia, la crueldad y la inmoralidad, ¿no? Esa es la maldad activa. Está la maldad, uh, está la maldad mental, ¿va? Que tiene que ver con los pensamientos malos, intenciones malas, mentalidad perversa, ¿va? Que viene antes de la acción. Por ejemplo, la persona piensa mal, ¿va? Que viene la acción, ¿va? La perversidad, ¿va? Y están las vueltas espirituales de maldad. Esas son las fuerzas demoníacas de maldad. Son fuerzas demoníacas, poderes demoníacos que se mueven, que influyen en los sistemas de gobiernos y que influyen en los medios, ¿va? Y que influyen en las personas, ¿va? Recuérdense que dice cuando el Señor Jesucristo
Dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, influyen mucho en las personas. Entonces, toda aquella persona que no tiene a Cristo está siendo influenciada por el enemigo. Y el que no es hijo de Dios es hijo del diablo, dice la palabra. El que no ama a su hermano es el que no hace justicia, y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, si no es de Dios, ¿de quién es? Es del otro. Entonces, la maldad, la maldad perjudica, al malvado y a la persona que lo rodea. Porque el malvado también se perjudica a sí mismo. Y en su afán de perjudicar además se perjudica a sí mismo. Y la maldad está ligada al pecado. La maldad está ligada al pecado. Entonces, si una persona se arrepiente, ¿va?, de su pecado, entonces Dios lo saca de esa prisión. Dios rompe con todas las cadenas, ¿va?, y la persona es salva. Se salva, ¿va? Ahora, vemos cómo Dios, aquí vemos cómo la palabra de Dios nos da a entender cómo Él destruyó el mundo anteriormente a causa de la impiedad y a causa de la maldad. ¿Ah? Gente que no se quisieron arrepentir, gente que se burlaron, o que se burlaron y no quisieron tomar en cuenta, ¿va?, los planes de Dios. Obviaron los planes de Dios y no se arrepintieron, ¿va? Entonces, ahora hay burladores como aquellos tiempos, ¿va? Y esos burladores Dios les da a entender que tienen que arrepentirse. Tienen que arrepentirse, ¿va? Dice la palabra de Dios, ¿va?, dice: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio? Así que hay un día de juicio. Hay un día de juicio. Hello, hay un día de juicio. Así que todo aquel que es injusto, todo aquel que es injusto, Dios lo va a reservar para el día del juicio. Así que todos los impíos ahora, todos los impíos que no se quieren arrepentir, Dios les tiene un reservado, un lugar para el día del juicio. Dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías, capítulo 4, 23 al 26. Dice: miré a la tierra y estaba vacía y no tenía forma. Miré a los cielos y no había luz. Miré a los montes y las colinas temblaban y se agitaban. Miré, la gente se había ido. La gente se había ido. Miré y no había gente en el planeta. No había gente. La gente se había ido. Todos los pájaros del cielo habían volado. No había naves, no había gente. Miré y los terrenos fértiles se habían convertido en desiertos. Y las ciudades estaban en ruinas. Y las ciudades estaban en ruinas, destruidas por la ira feroz del Señor.
por la ira feroz del Señor. Dice que Dios aquí está hablando una destrucción causada por la ira feroz del Señor. Con Dios no se juega. Estos que andan jugando con sus vestidos por ahí, ¿no? Veo que tienen por ahí sus cositas, ¿no? Y creen que con eso, con Dios no se juega. Para el día del juicio, esta nación va a tener que dar mucha cuenta. Le van a temblar las rodillas. Y esto es lo que dice el Señor en conversación con esto. Dice: toda la tierra será hecha ruina, dice, pero no la destruiré completamente, dice. Por eso se enlutará la tierra y los cielos se oscurecerán. Porque hablé y lo pensé y no me arrepentí, y ni desistiré de ello. Hablé, dice, y lo pensé y no me arrepentí ni desistiré de ello. Así que Dios dice que lo que va a hacer, lo va a hacer. Y Él tiene su agenda. Dios tiene su agenda. En estos momentos, la iglesia juega un papel fundamental aquí en la tierra. La iglesia, el cuerpo de Dios. Cuando sea el arrebatamiento y Dios venga por la iglesia y nos vayamos en el día del rapto, entonces va a comenzar la gran tribulación. Entonces va a comenzar todo. Va a comenzar todo. Y Dios dijo lo siguiente: porque hablé y lo pensé y no me arrepentí ni desistiré de ello. El que sea impío, siga siendo impío. El que sea injusto, siga siendo injusto. Dios le está reservando su lugar. Dios le está reservando su lugar. Y le está reservando un lugar a personas, a ciudades, a naciones. Está reservando su lugar. A menos que se arrepienta. Porque para eso vino el Señor Jesucristo. La agenda de Dios es que el mundo se arrepienta. Ese es el objetivo de Dios. Eso es lo que el Señor Jesucristo quiere. Que el mundo se arrepienta. Porque ya el plan ya está determinado. Es la voluntad de Dios que las almas se salven, ¿sí?